Es viernes, ya empezó el fin de semana, de hecho ya empezó el puente por el Día de la Constitución, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Y hoy precisamente por estar comenzando el puente que celebra la promulgación de nuestra Constitución, junto con Julio Patán y el historiador Javier García Diego, vamos a analizar cómo fue el proceso para redactar la Constitución, cómo fue el constituyente de 1917. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, es viernes, me da mucho gusto. Julio Patán, ¿cómo está usted? ¿Cómo va la vida? Pues muy bien, estamos muy contentos porque invitamos a Javier García Diego, profesor investigador del Colegio de México, expresidente de esta institución. Así es. Uno de los grandes historiadores de nuestro país, miembro del Colegio Nacional. ¿También? También. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Julio. Bienvenido. Gracias por venir, Javier. Invitamos a Javier porque usted seguramente hoy, que es viernes, está empezando un puente. Sí. El puente del aniversario de la Constitución, de la promulgación de nuestra Carta Magna, y quisimos invitar a Javier a que nos platicara de cómo se hizo esta Constitución, que es una de las más longevas Sí. del mundo. De este país. Bueno, de este país sí, sin duda, ¿no? Sí. Pero del mundo Sí, también, ¿no? sí. 102 años, Sí. Javier, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que hay que comenzar por el principio. Y el principio es que esto es el resultado de un proceso revolucionario, ¿no? Así O sea, es. es una constitución Así es. que marca quizá el final de la revolución, ¿tú dirías? Bueno, para algunos historiadores sí. Hay quienes dicen, bueno, todos coincidimos en que la revolución empezó en 10. Sí. Y luego la discusión es cuándo terminó. Para unos en 17 por la promulgación de la Constitución, digamos los que tienen la interpretación más legalista de la revolución. Para otros en 20 cuando llega un nuevo grupo y se hacen los pactos de los grupos que participaron en las revoluciones. Pues llegan los sonorenses y pactan con los villistas, pactan con los zapatistas, cosa que no hizo Carranza. Bueno, hay quienes piensan que es 29, cuando se impone la paz, se acaba la guerra cristera y se acaban las rebeliones electorales. Y se forma el PRI. forma el PRI, o sea, Claro. para acabar con las Sí. rebeliones electorales. Y luego hay quienes insisten en que es 40 cuando se acaban las reformas, digamos, revolucionarias con Lázaro Cárdenas. Hace unos años todavía, algunos políticos decían que la revolución era eterna, que no tenía fin. Creo que esta idea ya está desechada. Sí, totalmente. Entonces, aunque a lo mejor ya regresó, Bueno, esto es muy interesante. Podríamos un día platicar de eso. Sí. Ciertamente, porque el cardenismo, por muchos elogios que le hagamos, y además los merece como régimen gubernamental, Sí. nunca tuvo una sucesión. O sea, el modelo cardenista se acabó en 40, si no es que se acabó en 39. Por decisión de Cárdenas al dejar Por el a contexto Ávila nacional, Camacho. por el contexto nacional e internacional, Claro. entre otros aspectos, la llegada de Ávila Camacho, pero ningún gobierno reivindicó el modelo cardenista. Correcto. Se convirtió en una leyenda, en un arquetipo. Ni siquiera Echeverría, dirías. En algún momento algunas cosillas, pero no, de ninguna manera con el radicalismo. Fue el que más se acercó. Sí. Y entonces el modelo cardenista pasó a ser, por un lado, leyenda en el sector gubernamental y por otro lado, programa de oposición. Y parcialmente con el nuevo gobierno, ese viejo modelo y este proyecto de oposición, digamos, de los últimos 20 o 30 años, Sí. ha reaparecido como uno de los ingredientes de su modelo gubernamental. A propósito, ya que estamos en el cardenismo, desviándonos tantito, Sí. pero es viernes. Pues es viernes, ¿no? claro, sí. El propio Cárdenas frenó el cardenismo, por decirlo de alguna estoy manera. Es decir, absolutamente Cárdenas era bastante convencido. pragmático. Muy ¿no? pragmático. Sí. No bastante, no muy, totalmente pragmático. pragmático. Se dio cuenta de que así elegido ciertas cosas no terminan de cuajar y acomodó, ¿no? Sí. No, y además cambió la situación internacional. Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no iba a permitir tener al sur de la frontera un laboratorio radical, como había pasado en la Primera Guerra Mundial. Lázaro Cárdenas se dio cuenta también de que había crecido la oposición. Muchos de los políticos que, digamos,
convivieron con sus reformas para 1939-40 en el momento, en un almazán. Sí. En fin, vio Cárdenas que se estaba agrupando una clase media que estaba resentida por la reforma agraria, por su apoyo al movimiento obrero, por la educación socialista. Ahí se inscribe en la fundación del PAN. Sí. La recuperación del callismo con Joaquín Amaro. Entonces, todo esto lo midió Cárdenas. Y lo midió bien. Lo midió muy bien. Además, Claro, no tenía claro. un candidato de izquierda. Había dos posibilidades. Mújica, ¿no? Mújica no era el Vamos por partes. Íbamos a hablar de la Constitución. No, pero es bueno, viernes. pero además Aquí Mújica sí. fue muy importante en la Constitución, así sí. que Lombardo Toledano lo desechamos porque era prosoviético. Sí. Y eso pues no iba a pasar. Era un marxista estalinista. Estalinista, era partidario de la Unión Soviética. Y por otro lado, Mújica tenía el rechazo de los trabajadores que estaban incorporados prácticamente todos en la CTM, encabezada por Lombardo, esto es vinculada a la Unión Soviética, porque Mújica había traído de una u otra manera o había apoyado la traída de Trotsky. Sí. Entonces no tenía el apoyo de la central obrera. Tenía el rechazo de la Iglesia Católica porque él había impulsado el artículo 3 de la Constitución. Ya estamos hablando de la Constitución. Sí. Pero fue una reforma eso de la educación socialista, ¿no? Durante el cardenismo. No, a él le achacaban el artículo 3 original. El original. Claro. Ok, no la reforma cardenista. No. Ok. Le achacaban eso. También la ley de expropiación. De una u otra manera, la expropiación petrolera no se hace mediante la Constitución, se hace con la ley de expropiación, con eso bastaba. Sí. Se pagó. Sí, claro, ni siquiera se rompieron relaciones con Estados Unidos. Sí. Entonces había muchos negativos para Mújica y entonces Cárdenas optó por un miembro del cardenismo que estaba ubicado en la zona moderada, a quien le tenía una absoluta confianza. Había sido su jefe de Estado Mayor durante muchos años, había sido su subsecretario y secretario de guerra. Mújica, por ejemplo, no era conocido en el ejército. Ávila Camacho sí, y ya había habido una rebelión, la rebelión de Cedillo. Almazán, que era miembro del ejército, estaba mostrando cierta indisciplina, y entonces Ávila Camacho es el que impone la disciplina en el ejército. Creo que fue una buena sucesión. Un día tenemos que hablar del tema del ejército. Ahora que el ejército está regresando con creces, también con este gobierno, ¿no? Sí. Ese tema de cómo se fue desmilitarizando el país es fundamental. La Constitución de 17 es un momento de inflexión en el inicio de la pérdida de poder de los militares de la Revolución. Bueno, vayamos a la Constitución. Vayamos al tema. Hace muchos años, recuerdo en un programa de radio que tenía, hablamos de este personaje Carranza. Carranza es un personaje, Julio. Bueno. ¿Por qué no hablamos? Carranza, que es el papá de la Constitución. ¿Quién era Venustiano Carranza? Bueno, primero que todo, hay quienes le cuestionaron durante unos años esa paternidad de la Constitución a Carranza. Creo que está totalmente desfondada ese intento. La Constitución fue de Carranza, como dicen en inglés, every step of the way. O sea, él la preparó, él la hizo todo. Se fue a operar a Querétaro a hacerlo, ¿no? Primero que todo, yo he dicho que es el único don de la revolución en el sentido, no solamente por edad, sino por su experiencia. Era el único que tenía experiencia política, el único que venía, digamos, de la clase política. Él había sido presidente municipal de Cuatro Ciénegas, diputado, senador por Coahuila, gobernador interino, luego gobernador constitucional. Esto durante el porfiriato. Durante el porfiriato y con el maderismo fue gobernador constitucional de Coahuila, ya con el triunfo de Madero. O sea, tenía una experiencia de 20 años en el sector público, haciendo política. Y ningún otro. O sea, si uno ve a Madero, por ejemplo, traía una experiencia opositora. No es lo mismo tener una experiencia en oposición que una experiencia gubernamental. Como estamos viendo. De la que carecía Madero. ¿no? Entonces, Carranza realmente era un hombre político tremendo que se acercó, bueno, se rodeó también de otros personajes políticos muy fuertes. Pero, digamos, con esos antecedentes yo creo que bastaría para decir Carranza es el mayor y mejor político de la Revolución hasta 1920. Después
fue desplazado, vinieron otro La regó tipo de como políticos. siempre en la sucesión. En la sucesión. ¿No? Siempre se atoraban ahí. Así es, Sí, así es. sí, sí, Así es. Bueno, es la principal decisión, ¿no? Que la debes pensar no al final, sino al inicio del gobierno. Exactamente. Carranza, yo creo que prematuramente pensó en una sucesión civilista, cuando que en ausencia de partido político, la principal institución nacional con estructura política, con liderazgo, con recursos, con presencia era el ejército. O sea, eso no se podía negar. Y Carranza yo creo que prematuramente pensó en la opción civilista. Pero, si me permiten, Julio, Leo, vamos a la Constitución. Yo lo primero que diría... Déjame preguntarte, ¿cuándo decidió Carranza que era necesaria una nueva Constitución? Ese es un gran tema, pero lo tengo que desarrollar. Ese es de lo que venía a hablar. Órale, venga, pues que nos platique, ¿no? Sí, nosotros. A ver, primero Sí, que todo, sí. la Revolución Mexicana produjo muchos documentos, ¿no? Muchos planes, muchos programas. Es comprensible, muchos actores individuales y muchos actores colectivos. Hubo planes, programas para derrocar gobiernos. Por ejemplo, el plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz, el plan de Guadalupe para derrocar a Huerta. Hubo también planes y programas sectoriales para resolver problemas de cierto sector de la población. Yo creo que el más conocido sería el plan de Ayala para resolver los problemas campesinos, ¿no? Luego también hubo proyectos regionales. Bueno, un plan, por ejemplo, en Oaxaca, a mediados de la Revolución, el plan de la soberanía, donde Oaxaca rompía el vínculo con el país mientras siguiera el caos revolucionario. Yo no conocía eso. ¿Tú Sí. eso? No, bueno, Nunca lo había visto. piensa tú que es un estado pues con mucha influencia juarista sí, y sí, mucha sí. influencia porfirista, Sí. ¿no? Que ve con pavor la revolución. Entonces hicieron su movimiento soberanista, Mira, que se resolvió en 1920. sí. Y luego, bueno, otro, por ejemplo, plan típicamente regional es el plan de los orosquistas, un plan muy norteño, el plan Sí, de la sí, sí. empacadora. Solo hubo 3 proyectos comprehensivos con H intermedia, ¿sí? En donde era una propuesta de gobierno, ¿sí? Para gobernar un país, no para derrocarlo, ni para resolver el problema de una región o de un sector. Estos fueron el plan del Partido Liberal de 1906, el programa de reformas de la Convención y la Constitución de 1917. Con una diferencia, el plan del Partido Liberal era una propuesta de un grupo opositor, ni siquiera le podemos llamar partido, que además estaba en el exilio y que aquí no tenía mayores fuerzas. Entonces, era una... ¿Quién era el líder del Flores Magón. los hermanos Flores Magón? Entonces eso hay que hacerlo a un lado, Sí. queda para la historia de las ideas políticas Ok. del país, pero no para la historia política de México. Sí, nunca incidieron realmente, ¿no? No. Bueno, tienen una influencia ideológica, pero Sí. no es lo mismo un plan opositor que un programa de gobierno. La claro, Constitución de 17 es un programa de gobierno. Sí. Luego la convención hacen un programa igual comprensivo que abarcaba toda la problemática nacional, pero lo promulgan un año después de haber sido derrotados militarmente. Esta es la Convención de La Aguascalientes. Convención de Aguascalientes lanza su plan de reformas prácticamente un año después de la derrota en Celaya, de la derrota de Villa en Celaya. O sea, no tenía posibilidad de aplicarlo. Cuando Obregón le gana Sí. a Eso es en abril de Sí. 15. Bueno, al año siguiente, Sí. en más o menos abril de 16, lanza la convención su programa de reformas, pero no tiene posibilidad de aplicarlo en el país, pero sí está vencida militarmente. Sí. La única que tenía posibilidad de aplicarse porque se hizo en el momento en que tenía el control nacional fue la Constitución de 17. Entonces es nuestro único programa gubernamental de la Revolución Mexicana. Ese es su principal, que es, voy a decir pero es viernes, ¿no, Leo? Es Julio, viernes. ¿me lo permites? No, hombre, aquí se permite No es el todo. documento más sexy de la Revolución, Sí. ciertamente, no es el más radical, Sí. ¿no? Pero es el único con el que se podía reconstruir y gobernar este país. Así de sencillo. Bueno, ahora tú preguntas, ¿Cuándo? dijo? ¿Cuándo? Aquí hay una enorme discusión al respecto. Sí. ¿Sí? A ver, Carranza inicia el movimiento constitucionalista contra Huerta con la promesa, el compromiso de restaurar la Constitución de 57. Así es. Esto es marzo de 1913. Derrota a Huerta, pero para derrotar a Huerta y luego para derrotar a la Convención, hace pactos sociales, hace concesiones sociales, se da cuenta, por ejemplo, que hay que hacer reforma agraria,
que hay que hacer reforma en materia laboral y otras reformas, Sí. y la Constitución de 57 no te daba para eso. Era una constitución liberal. Era una Constitución, además, anacrónica ya para ese momento. Sí, sí, sí. ¿Cómo iba la Constitución de 57 a proponer temas laborales si no había industria en México? Sí, claro, claro. ¿Cómo iba a meterse, a preocuparse de la materia del subsuelo si no se conocía Sí, el petróleo. el uso industrial del petróleo? Sí. Entonces, no le reclamemos Sí, sí. lo que Sí, ya no había podía dado dar. lo que ya había había dado dado. lo que podía dar. Sí, la de los 57. Mucho poco, eso sería materia de otra discusión. Pero, sí. en fin. Entonces Carranza dice, tenemos que hacer una nueva Constitución. Pero por otro lado, su compromiso era restaurar la de 57. Iba a ser criticado de que había iniciado su lucha con una propuesta y que terminaba con otra. Le iba a quitar legitimidad Sí, sí. a su nueva Constitución. Entonces, realmente es una cosa muy ambigua, pero la convocatoria al Congreso Constituyente es una convocatoria a reformar de manera integral la Constitución de 57. Así lo presenta. Así lo presenta. Así lo vendió. Así Carranza. lo vendió. Ahora, no es una... Nada No, mal. inteligente. Era buen inteligente, político, bueno. era buen político, Ahora, sí. uno podría decir, reforma de la Constitución, pues se puede hacer con el constituyente permanente, o sea, Claro. Dos terceras restablece- partes. sacas a tu legislatura, Sí. convoca a la elección de la legislatura 27, porque nos habíamos quedado en la 26 con Madero y con Huerta, pero Carranza se da cuenta que reformar una constitución de manera integral, pues no te da tiempo con un constituyente permanente, o sea, eso iba a tomar muchos años y además no controlas las legislaturas locales. En fin, entonces convocó a un Congreso Constituyente extraordinario para que reformara la Constitución del 57. O sea, es un acto del Ejecutivo que llama a, Ya- una elección llama al país, de un constituyente. Así es. Dice de un Congreso Constituyente extraordinario. Ok. Ahora, cuando lo empezó a pensar, Pallavicini, que era uno de los hombres cercanos a él, dice que él convenció a Carranza de hacerlo desde principios de 1915. Y en efecto hay artículos de Pallavicini publicados en el periódico oficial del constitucionalismo donde empieza a hablar de ello. Pero en 1915 estabas en plena guerra contra la convención. Entonces, pues se pospuso eso. ¿Para qué haces una constitución si no has ganado la guerra en términos políticos y militares? ¿Qué tal si la pierdes? Sí, pues sí. Entonces se pospuso. En marzo de 16, se volvió a mencionar el tema. Pallavicini lo volvió a publicitar en sus artículos y Carranza le pidió a dos colaboradores cercanos, a Luis Manuel Rojas y a José Natividad Macías, los dos maderistas, los dos miembros de la 26ª legislatura, o sea, diputados con Madero, los dos habían colaborado en la redacción de muchas leyes y decretos del constitucionalismo, con Carranza, Veracruz y demás, a que hicieran una propuesta de anteproyecto de reformas a la Constitución de 57. Entonces, parece ser que el país o el constitucionalismo se consideraba listo para iniciar este proceso, pero vino la expedición punitiva. Llegaron los gringos. Llegaron los gringos. A buscar a Villa. Marzo de 16. Entonces, Sí. esta propuesta pues se echó al cajón cuando la punitiva dio claras muestras de que no iba a hacer una guerra contra México, de que no iba a salir de Chihuahua, que se iba a reducir incluso al norte de Chihuahua. Entonces, Carranza retomó el tema y, digamos, para septiembre de 1916, convoca, de hecho el 14 de septiembre de 1916, convoca a las elecciones para integrar un Congreso Constituyente que debía tener lugar en octubre de ese año, las elecciones. Pues ahí está. Vamos a hacer una pausa. Y ¿Hacemos regresamos. pausa, sí? Sí, Sí, regresamos sí. con tu pregunta. Se está poniendo No, pues está bonito, interesante. ¿no? Yo con Javier, no, hombre, este sí sabe. Sí, no es como nosotros. No, nosotros ahí, ¿qué te puedo decir? Bueno, regresamos en un momento más. Bueno, ahora que es el puente
conmemorando la promulgación de la Constitución de 1917. Estamos teniendo una charla fantástica con Javier García Diego, un experto en esta materia, un historiador de primera. Estoy con Julio Patán. Julio, tú querías preguntar algo. Sí, sobre todo hacer como un apunte, es decir, dar otra vez un pasito atrás. Hablabas tú de las batallas del Bajío. Sí. Bueno, otra vez el hecho de que Villa esté deambulando por el norte, como bala perdida, responde justamente a que fue derrotado por Obregón en las batallas del Bajío. Se derrumba su aura de general invencible. La verdad es que le pasan por encima. Le pasa por encima. Que Obregón sí era buena estratega. Sí. Y bueno, por ahí asoma justo esa figura, la de Obregón, que se dispara, ¿no? A partir de ese momento. Sí, aunque tiene un 16 crítico, el año 16 para Obregón es crítico. Hay una cosa curiosísima, Julio. Cuando Obregón le presenta a Carranza el informe oficial de las batallas de Celaya, dice algo así como: enfrentamos a tales fuerzas encabezadas, afortunadamente, por Francisco Villa. O sea, sí, es ese humor de... ese humor de Obregón. Es que efectivamente de Villa cometió el mismo error 2 veces. La carga de caballería no era adecuado. Y además, después de la primera, porque son 2 batallas en Celaya, bueno, en los campos aledaños a Celaya, debió haberse retirado a recomponerse, a reparar sus fuerzas. Esperó una semana y volvió con la misma estrategia, la carga de caballería. Lo hicieron pedazos en las trincheras, en las alambradas constitucionalistas. Por cierto, este es un paréntesis, lo conocemos a Obregón como el Manco de Celaya. Bueno, en realidad no perdió el brazo en Celaya. Dice que es más importante la tradición que la historia. No estoy proponiendo que le cambiemos el sobrenombre Obregón, pero realmente perdió el brazo en la batalla de Santana. Una hacienda era, ¿verdad? Sí. Por León, prácticamente mes y medio después de Celaya. Que por cierto, a los chavos que nos están viendo, hay que decir que nosotros cuando éramos chavos podías ir a ver el brazo de... Lo tenían ahí en el monumento de Alberto. Horrible, una tumefacto, cosa absolutamente espantosa. ¿no? Ya creo que luego lo enterraron, afortunadamente, pero sí, entrabas al monumento de Álvaro Obregón y ahí estaba el brazo de Obregón. Hablando del sentido del humor, dicen, son crónicas muy bonitas, que pues buscaron el brazo para tratar de... restituirlo, qué sé yo, y que el mismo Obregón le dijo, echen una moneda al campo de batalla. El brazo. Luego también en la campaña presidencial decía: voten por mí porque nada más puedo robar con una mano. Yo no sé si sea cierto, pero son anécdotas buenísimas. Yo, la verdad, soy admirador de los sonorenses. A mí me parece los revolucionarios sonorenses sí tenían algo. Era una generación muy especial, Javier, ¿no? Sí. Yo la tengo por todos. A mí cuando dicen, ¿cuál es tu personaje favorito? Pues yo puedo decir, en su sitio cada uno de ellos, ¿no? Fueron personajes históricos sensacionales. Bueno, Villa también. Villa, Zapata. El libro que hizo Katz, nuestro querido Katz. Villa es extraordinario. Es una cosa... Calles, por favor, a mí. Cárdenas mismo, a pesar de que hayamos dicho lo que dijimos en el primer corte, un gran personaje. Totalmente. Extraordinario personaje. En fin, todos. Por eso hicieron historia, ¿no? No, totalmente. Oye, bueno, pero a ver, regresemos al tema de la Constitución. Bueno, entonces llaman a un constituyente. ¿Quién votaba en ese momento? Entonces... ¿Quién votó a la Constituyente? Primero que todo, votaban hombres. Nada más hombres. Sí. En esa convocatoria... ¿Hombres mayores de 18 años? Sí, universal ya. Universal ya. No era con propiedad. No, mayores de 18 no. Mayores de 21. Mayores de 21. O sea, la ley de 1912 te permitía votar si eras menor de 21, solo si estabas casado. Pero en fin, es la ley de entonces, ¿no? Sí. Bueno, pero lo importante es que se votara. Porque esto le va a dar una dimensión distinta al constituyente. Es que es la legitimidad. Exactamente. A mí cuando me dicen, oye, es que la convención fue más representativa. Digo, más representativa, pero la convención se integró con generales villistas y zapatistas exclusivamente o con representantes de ellos. Cada general, por cada 1000 hombres que un general decía tener, podía enviar un delegado. Ahora, la estadística de las fuerzas zapatistas, pues no creo que fuera muy confiable. O sea, ¿quién le iba a decir a Zapata, usted no tiene tantos hombres? Eran más profesionales los otros ejércitos, pero aún así,
el número de delegados que quisieron enviar los enviaban, pero entonces... Pero entonces había delegados y había diputados... No, en la elegidos. convención de Aguascalientes... En la convención de Aguascalientes. Ok. Es únicamente una representatividad de militares, zapatistas y villistas. O sea, ideológicamente muy reducido y geográficamente tiene representantes de básicamente 2 zonas del país, ¿no? El norte central y Morelos. Exacto. En cambio, viene el constituyente y convocan a una elección y vamos a tener representantes de prácticamente todo el país. No llegan de Quintana Roo, que era un territorio federal, y no llegan de Campeche. Por alguna razón hubo elección, pero no pudo trasladarse, lo que fuera. Pero hay, digamos, representatividad casi de toda la República. Así es. Se vota por distrito electoral. ¿Por distrito electoral? Esa es una cosa curiosa. Se toma el número de distritos electorales que había en la elección de 1912, que había sido la última elección federal. Para Congreso. Para Congreso. Sí, para la 26. Exacto. Sí. Pero bueno, el padrón electoral estaba la ley. Eran más o menos 240 distritos. Al Congreso Constituyente van a llegar 219, 220. O sea, en un 10% de los distritos no pudo haber elecciones por situación bélica. Por ejemplo, en Chihuahua, que había 6 distritos electorales, solamente envió un diputado. Me imagino que por Chihuahua capital. ¿Por qué? Porque había rebelión villista y expedición punitiva. Pues no pudo haber elecciones. Pero digo, en las condiciones de México, tener 220 diputados de 240 distritos electorales en un país en donde no había partidos políticos, ¿no? Que te ayudan a organizar las elecciones. Claro, totalmente. ¿No? Por eso te decía la pregunta. Entonces, no había partidos políticos y no había una tradición electoral fuerte en el país. ¿No? No la había habido en el siglo XIX, no la había habido en el Porfiriato. No la había habido nunca, Javier. Nunca. La verdad, ¿no? Yo tengo que hablar como historiador. Entonces, hubo elecciones, y llegaron al Congreso Constituyente una representación mucho mayor en términos geográficos, pero en términos sociales también. Y esto va a ser fascinante, es el tema fundamental. A esto, bueno, primero que todo, en la convocatoria, pues, hay todo un articulado. En el artículo 4 se decía, no pueden ser votados aquellos que sean enemigos del gobierno constitucional o del movimiento constitucionalista. O sea, ni los que les hayan hecho armas al ejército constitucionalista, ni los que hayan colaborado en gobiernos contrarios. Ya de Porfirio Díaz ni te acordabas. Esa es una, digamos, una cláusula en contra de quienes estaban con el villismo, con el zapatismo o quienes habían estado con el huertismo. Se le criticó a Carranza que fuera excluyente. Y Carranza contestó, yo no voy a perder en la tribuna lo que ganamos en los campos de batalla. O sea, y además así son, tú dijiste al inicio, es una constitución producto de una revolución. Claro, sí. Entonces, y del ganador de la es una constitución hecha por revolucionarios, sobre todo de la facción madero-constitucionalista. Claro, ahí están incorporados los sonorenses. Sí. Entonces, o sea, los excluidos son los villistas, convención, villistas y zapatistas y huertistas, para que quede claro. ¿Qué otras consideraciones importantes? Si uno ve la distribución, digamos, geoelectoral, uno llega a una conclusión sorprendente, paradójica. ¿Cuáles fueron los estados que hicieron la revolución? Bueno, pues yo diría Chihuahua, el norte, Coahuila, Durango y Morelos. Bueno, el problema es que en Chihuahua había poca densidad demográfica. En el norte en general había poca densidad demográfica. Entonces tuvieron menos diputados. Entonces Chihuahua, por ejemplo, solamente tuvo un diputado al Congreso Constituyente, pudiendo haber tenido 6, pero tuvo Sonora 4, Coahuila 6, para mencionar los más importantes. No estaban subrepresentados los estados revolucionarios, eso es lo que estás diciendo. Esa es la gran paradoja. En cambio, estados que no habían tenido una gran participación en la revolución, pero que tenían una enorme densidad demográfica, pues dominaron el Congreso. La Ciudad de México comenzó. No. Puebla. Puebla sí. El más importante es Jalisco, que tiene 21 diputados. Fíjate. Luego viene Guanajuato con 19, si no mal recuerdo Veracruz, Puebla con 18, Michoacán con 16, Ciudad de México con 14,
No está mal. Digo, es más que todo el norte junto. Sí, claro. Sí. Es increíble. Fíjate, ¿no? Estado de México, por ejemplo, uno podría pensar que era el de mayor densidad demográfica. No. Tiene 12 diputados porque todavía no comenzaba la concentración industrial en el Estado de México. No había trabajadores. Entonces es otra historia. Pero aún así, puedes decir, estos son las entidades que tienen más diputados en el Congreso Constituyente. Entonces la conclusión puede ser esta. Sí. La revolución la hicieron el norte y Morelos, y la construcción del México postrevolucionario la hicieron los estados centrales con poca actividad revolucionaria. ¿Y eran más conservadores, dirías tú, esos estados? Yo no quisiera llegar a esa conclusión. Lo único que sí puedo decir... O sea, no podemos dar el siguiente paso. No podemos calificar, pero sí podemos decir... los estados revolucionarios no son los mismos que los estados que construyeron el México del siglo XX. Fíjate. Por ejemplo, Morelos, ¿no? Con toda su participación protagónica en la revolución, mandó solamente 3 diputados al Congreso Constituyente. ¿De dónde? ¿De qué parte de Morelos? De Cuernavaca, de Jojutla y de Cuautla, ¿no? La parte, digamos, donde estaba todavía la rebelión zapatista. Claro. No. De hecho, uno de los diputados por Morelos es un militar gonzalista. Ah. Pues porque son los que van a ganar las elecciones internas. Pues sí. Y yo no estoy aquí dándole un juicio moral a la historia. ¿Cuál era el perfil de los diputados? Esa es otra pregunta fundamental. Sí. Uno puede decir, bueno, ya quedó claro lo de los estados. Sí. Ahora vamos por clase social. La lucha contra el antiguo régimen, llámese Porfirio Díaz o llámese Victoriano Huerta, la hizo el sector rural popular. Esa era la base de los ejércitos revolucionarios, tanto el de 10 como el de 13-14. Los campesinos no tuvieron representación en el Congreso Constituyente. Ellos no sirven para un proceso electoral, viven de manera desintegrada, no tienen capacidad legislativa. Entonces, ¿quiénes conformaron el Constituyente? Clases medias urbanas. La revolución la hacen sectores populares, sectores rurales populares. Qué cosa, ¿verdad? Y la Constitución la hacen clase media urbana. Estamos hablando que de abogados, sobre todo. Bueno, 60 abogados en un Congreso de 220, o sea, casi el 30%. ¿Y militares? ¿No tantos? ¿No? No. Ah, mira. Después vienen ingenieros. Bueno, el segundo serían los militares, pero esto merece una consideración especial. Si uno suma... O sea, número 1, abogados. Abogados, por mucho. Luego hay ingenieros, luego hay médicos. Eran las carreras que existían. Claro, en las profesiones libres. Eran las carreras que existían. Había 4 carreras nada más, ¿no? Exacto. Entonces, estaban médicos, ingenieros, profesores, periodistas, comerciantes, hasta un actor. Había un payaso. No. Que, bueno, vivía de... Bueno, ahora está lleno. Yo vengo a hablar... Cámara de Diputados. Bueno, hace mucho también. Yo vengo a hablar como historiador. Había uno que vivía de ser payaso, de ser actor, por cierto, representando al estado de Veracruz. Hubo, por ejemplo, un cubano que abiertamente estaba violando la Constitución. Un Rubén Martí que se presentó como sobrino de José Martí. Entonces el Congreso Constituyente aceptó su credencial con vítores porque era sobrino del inmortal poeta. ¿Y si era? No sabemos. Porque puede ser una pillería cubana. Bueno, su oficio, él vivía de tener una farmacia, era farmacéuta, con cierto grado militar en la Revolución. Y aquí vamos al tema de los militares. Llegaron algunos militares, menos de los que uno podría suponer. Pero eso me gusta porque quiere decir que fueron fundamentalmente civiles. Exactamente. Eso es muy importante. Muy importante. Por eso decía, el tránsito de la pérdida de poder de los militares frente a los civiles se inicia en la Constitución de 17. Además, ¿qué militares llegan? Llegan como 19 con grado militar. Pero algunos de ellos no eran militares. Por ejemplo, Mújica. A Mújica tiene grado militar, se le llama el general Mújica, pero él venía de una bola de puestos políticos, y el más reciente, gobernador de Tabasco. Claro. Él renuncia a la gubernatura de Tabasco para pelear por la diputación, por el curul de su estado, Zamora, Michoacán, ¿no? Había otros, por ejemplo, Heriberto Jara, tiene grado militar.
Pero para mí Heriberto Jara pues, es un líder obrero, es un ideólogo. Cándido Aguilar tenía grado militar, pero era el secretario de Relaciones de Carranza en ese momento. Claro. Entonces, ¿estamos hablando de militares o estamos hablando de gente que había obtenido grado militar en la lucha, pero que estaban dedicados desde 1900, finales de 14, ¿sí?, a labores políticas? Tengo que hacer una pausa, nos tenemos que ir rápido, una pausa, regresamos con Javier García Diego. Está buena la historia de cómo se redactó, se hizo la Constitución, ¿no? Además, fíjate, ¿no? Es decir, una revolución hecha en el norte y en Morelos, una Constitución hecha con gente que fundamentalmente no es del norte y de Morelos, pero los militares del norte respetaron eso. Es decir, hay ahí también un... Bueno, ahí entra el genio político de Carranza. Bueno, hay algunos 30 diputados que representan estados del sur procedían del norte, o sea, bajaron con los ejércitos y se quedaron, se asentaron y entonces representaban algún estado central. Bueno, 30, vamos, o sea, un 10%. Vamos a la pausa, regresamos rápido. Venga. Bueno, vaya charla que estamos teniendo con Javier García Diego sobre el Congreso Constituyente que terminó en la promulgación de la Constitución que todavía nos rige, la de 1917. Yo te preguntaría, ¿por qué se fueron a Querétaro? Bueno, primero que todo, querían evitar Ciudad de México y por la grilla. Abiertamente. No tanto, había dos argumentos. Uno económico, costaba muy caro, mucho más caro, trasladar a los diputados constituyentes a Ciudad de México, déjalos aquí 2 meses, vienen acompañados. Sí. ¿No? Y segundo, las distracciones. Ok. Querían evitar que los diputados se fueran a algún burdel, algún prostíbulo, alguna... De desmadre, como diríamos en buen... Sí, abiertamente. Abiertamente. Todos los castigaron mandándolos a Querétaro. Entonces Querétaro, bueno, si vas a elegir otra ciudad, pues Querétaro tiene historia. Sí. ¿No? En el teatro donde tiene lugar el Congreso, el teatro en ese entonces llamado el Teatro Iturbide, había tenido ahí lugar la discusión sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo con la guerra de Estados Unidos y el juicio a Maximiliano. Entonces tenía... Sí, ya tenía caché. Sí, tenía solera histórica. Entonces, vámonos a Querétaro. Pero la cosa era evitar Ciudad de México por los costos. Y por las distracciones. Que ya no existen. No, después de Mancera. Nada. No, Mancera quitó todo eso. Bueno, pero eso es otro tema. Sí, ese es otro tema. Me parece no me inviten. No te hagas. Yo hablo como historiador, ¿no? A ver, voy a volver a Aguascalientes. Sí. Porque otra vez estamos platicando, tenemos una pausa de Martín Luis Guzmán. Él hace una crónica de la Convención de Aguascalientes que es de terror. Es decir, entran militares armados, se emborrachan, todo el tiempo con actos de peleas a tiros, es decir, armas que salen por ahí, todos van con escoltas. O sea, es fuerte el ambiente. Fuerte. Bueno, pasa un año, una cosa parecida, y estamos ante una convención, digamos, ante un encuentro totalmente distinto. Es civilizado. Civilizado. Esa es la palabra. Es una representación de lo que pasó en el país también. Sí. Pero también. ¿cómo es posible, no? Es increíble. Y es también una representación de lo que era la facción de Carranza frente a lo que eran la fracción villista y zapatista. Entonces, sí son dos cosas absolutamente distintas. Pero yo lo que quiero subrayar es, había más representación popular de dos regiones en Aguascalientes, pero había más representación del país en términos geográficos y en términos sociales. Había una clase media presente que es muy útil, mucho más útil que los villistas y los zapatistas para hacer un proyecto de legislación nacional. De lo que yo he leído, hubo grandes debates muy interesantes. ¿Hubo algún tipo de escaramuza? Sí, hubo. O sea, a ver. ¿Sí se puso a veces rudo el asunto? Sí y no. A ver. Más de lo que se ha dicho de ninguna manera. Tenemos ya los diputados electos, ¿no? Entonces, primero hay 10 días del 20 de noviembre al último de mes para revisión de credenciales. Se revisan las credenciales y luego ya comienzan los debates. Carranza dispuso varias cosas. No solamente que fuera en Querétaro, sino que durara 2 meses.
Sí, le puso fecha. Le puso fecha. Entonces, lo cual es importante, ¿eh? Es buenísimo, porque claro. evitas la dispersión legislativa y evitas la radicalización de todo cuerpo colegiado. Sí. Van agarrando su identidad. Sí. Él lo había vivido en la convención, había pasado en la Constitución de 57 y en la de 24 habían durado un año más o menos. Sí. Las sesiones. Y pone otra cosa muy importante, se tienen que basar, no pueden hacer discusiones en lo general, se tienen que basar en el anteproyecto de reformas. Entonces, los diputados tienen ante sí el anteproyecto de Carranza y la Constitución de 57. Eso es lo importante. Lo hicieron dos personas, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, los que tú habías ya comentado. Pero no solamente eso. Sí. Llegan a Querétaro y se vota por una mesa directiva. La que va a dar la palabra, la que va a decir ya córtele, diputado, la que dice ya vamos a votar. ¿Quién preside la mesa directiva? Luis Manuel Rojas, uno de los redactores del anteproyecto de Constitución. Carrancista a muerte, había sido maderista, luego había transitado al carrancismo. Hay 2 vicepresidentes, hay 4 secretarios y 4 prosecretarios. No voy a hacer el cuento gordo, pero uno de los vicepresidentes es el secretario de Relaciones de Carranza y luego será su yerno, o sea, más carrancista. No, pues ni. Difícil. Tengo que hacer una pausa y regresamos a concluir porque es muy importante la participación de Carranza. Claro. Entiendo que Carranza se fue a Querétaro. Fue a Querétaro y los estaba operando, ¿no? Él inaugura. Es que de verdad hizo mucho para que llegaran a Querétaro determinados colaboradores suyos. O sea, pensó en todo, pensó en la mesa directiva. Lo operó. Es un gran político. Es un gran político. Bueno, regresamos en un momento más. Bueno, estamos platicando con Javier García Diego, nos queda muy poco tiempo. Los debates, Javier, de la constituyente. Hay el gran mito de que estaba dividido el Congreso entre dos, los liberales o moderados o carrancistas y los radicales o progres o obregonistas. Esto es absolutamente falso. Todos eran constitucionalistas, en el sentido de que todos estaban a favor de una reforma agraria, todos estaban a favor de dar derechos sociales a los trabajadores, todos eran de una u otra manera jacobinos, o sea, ninguno era... digamos, simpatizante de la Iglesia, todos eran moderadamente nacionalistas. Entonces, había ya eso que llaman consenso, había unos principios básicos. Entonces, la mayoría de los artículos pasaron sin mayores discusiones y se votaron prácticamente en forma unánime. Hubo discusiones en el artículo 3º, encabezados por Mújica, que presenta una propuesta mucho más jacobina que la de Carranza. La de Carranza decía, la educación básica será laica en las instituciones públicas y es libre en las instituciones privadas. Y Mújica ganó la votación. Como acabó siendo en la realidad. Bueno, la verdad. Ese es otro punto. Mújica entonces dijo, no, en públicas y en privadas. Y no se daba cuenta... Digamos que es muy difícil vigilar, pones al Estado a vigilar qué se enseña en las escuelas. Segundo, había un enorme número de analfabetas y había pocas instituciones educativas. Entonces, eso no funcionó bien, pero en fin. Hubo también gran polémica en lo que sería el artículo 24 de cuestiones religiosas. Hubo un diputado, Enrique Recio, que propuso adicionar un voto particular en donde prohibía la confesión y obligaba a los sacerdotes menores de 50 años a casarse. Estas dos propuestas no pasaron, pero tuvieron 60 votos a favor. Tuvieron 60 votos a favor, hasta que un diputado sensato le dijo, es muy difícil vigilar todos los confesionarios del país. Y además, los sacerdotes mayores de 50 años que se casen, golpeas a las mujeres mexicanas, no a los sacerdotes. Entonces, afortunadamente eso no pasó. Los famosos artículos 27 y 123 se votaron al final. Sí tuvieron reformas en el proceso, pero se votaron unánimemente. Déjame preguntarte rápido en el 27, porque tú dices no había esta representación zapatista de Morelos, pero sí salió el artículo 27. Ahí el olfato de Carranza de que a lo mejor no están representados, pero sí necesitamos eso. No son los únicos agraristas de la revolución, los zapatistas. Tienen un agrarismo de cierto tipo, tal vez el más radical,
pero desde el agrarismo, digamos, de los constitucionalistas, yo lo ubicaría en Luis Cabrera, no porque fuera el único, pero él desde 1912, diciembre de 12, en el Congreso 26 con Madero, propuso una reforma agraria. Luego viene la ley del 6 de enero, que es prácticamente la copia del artículo 27. O sea, el artículo 27 se basa en la ley del 6 de enero que hicieron Luis Cabrera y uno que va a Querétaro, que no es diputado, lo tienen como asesor en un hotel, pero que arrastra el lápiz, que se llama Andrés Molina Enríquez. Nada menos. Entonces, y en el artículo, digamos, 123, se discute en el artículo 5 y querían reglamentar el trabajo. Y entonces, un diputado, Cravioto, Alfonso Cravioto, ex magonista, les dijo, esta es la parte de garantías de la Constitución, libertad de trabajo, llevémoslo esto a otro artículo. Entonces se llevó al 123 y ahí Cravioto otra vez volvió a llevar la pauta, Heriberto Jara, y se votó unánimemente. Entonces hay muchos mitos sobre la Constitución y el constituyente. Yo creo que sí hubo grandes avances en el 2017, en el centenario salieron buenos libros. Sí. ¿Cuál comentarías? El de Nacho Marván. El de Nacho Marván. Hay que invitar a Nacho. Sí, cómo no. David, a Nacho Marván. Aquí coincidiríamos en prácticamente todo, porque sí tenemos una visión pues muy compartida. Sí. ¿Y por qué la compartimos? Porque hemos visto los debates, hemos visto las elecciones. Sí, Nacho se metió, la verdad, exacto. Una última aquí conclusión. Casi entre conclusión y observación. Decías, esta propuesta delirante con los curas. Bueno, no faltaba tanto para que se desatara la guerra religiosa en México. Ese fue el punto. Claro. Yo creo que la guerra cristera le dio la razón a los que proponían una votación más liberal. Yo creo que debemos, a los que quieran confesarse y a los que quieran tener educación religiosa, que la tengan, por favor. Claro, 100% de acuerdo. Eso, sí, así es. Y eso que ni soy religioso, ni soy creyente, pero creo que la libertad por delante de todo. Absolutamente. Gracias, mi querido Javier. Qué gran placer tenerte aquí. Espero verte pronto. Julio, gracias. Qué gusto, como siempre. Gran programa del viernes. Que tenga usted un gran fin de semana, gran puente a propósito de la Constitución. Y yo lo espero en punto de las 10 de la noche el próximo lunes. Muy buenas noches.